Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Rincón del Jaque. En esta ocasión les traigo una partida que para mí me parece muy instructiva. Es una partida en donde podemos ver la fuerza que puede tener un ataque a la descubierta, que muchas veces es brutal, es demoledora para el bando que la recibe. Con blancas tenemos a Distel, con negras a Rosipal, y es una apertura escocesa. Empezamos con E4, E5 de las negras, caballo F3 atacando el peón, caballo C6 defendiéndolo, e inmediatamente las blancas rompen el centro con D4. Las negras lo capturan, E por D4, y después caballo por D4. Nuevamente el caballo captura al de las blancas, caballo por D4 y dama por D4. Las negras contestan con caballo a E7. Normalmente ustedes saben que una casilla natural del caballo sería no a E7, sino caballo F6. Pero aquí nos encontramos con la desagradable respuesta de las blancas, E5, que ataca el caballo y lo obliga a moverse. Entonces pues aquí tendríamos que movernos al inicio, incluso a G8 o a H5, que no son muy buenas casillas, no es una muy buena casilla para el caballo. Y obviamente si lo movemos a G4 pues sería capturado por la dama de inmediato. Entonces caballo E7 de las negras, alfil C4 de las blancas apuntando al peón de F7. Sabemos que es el más débil porque solamente lo defiende el rey y hasta ahorita sigue sin defenderse más que por el rey. C6, este movimiento tiene el motivo de poder mover a la dama negra hacia B6, es decir, que tenga movilidad, porque hasta ahora pues estaba completamente bloqueada. Si se fijan, con el movimiento del caballo el alfil negro también quedó bloqueado, y el alfil blanco de las negras, el alfil de casillas blancas de las negras, sigue bloqueado y todavía sin poderse mover. Como vemos, el despliegue de las piezas negras es muy limitado en comparación con el de las blancas, que pues tiene mucha mayor movilidad. Uno de sus peones centrales ya ha desaparecido, el otro está en una buena casilla, las diagonales de sus alfiles están abiertas y el caballo pues tiene esa movilidad, esa facilidad de moverse a C3. Y sacando el alfil pues se puede enrocar y ya también las torres entran en juego. Bien, a C6 de las negras, caballo C3 de las blancas, que además de mover el caballo, desarrollarlo, está apuntando a la casilla D5 que las negras controlan con el peón de C6, con el caballo de E7 e indirectamente con el peón de D5. Al momento de moverlo puede ocupar esa casilla. Las negras contestan con D6, que tiene varios objetivos. Uno de ellos es el sacar el alfil de casillas blancas, el alfil de C8 sobre la diagonal, y así pues darle mayor movilidad a sus piezas que hasta ahorita están poco desarrolladas. Las blancas siguen desarrollando su alfil a G5, clavando relativamente ese caballo, es decir, es una clavada relativa, porque el caballo se puede quitar, pero al quitarse la dama queda atacada y sería inmediatamente capturada por el alfil. Entonces a esto las negras contestan con dama B6, desclavan a su dama del caballo
y apuntan hacia la casilla B6. B6 que ahora ha quedado indefensa. Al momento de jugar alfil G5, esta casilla de aquí, este peón de B2, quedó completamente indefenso y amenazan, por decirlo de alguna manera, en tomar esa pieza, en capturarla. Asimismo, las blancas pueden capturar el peón de D6. La dama negra, al moverse, ha dejado esa pieza sin defender y puede ser capturada. Parece que las negras están tendiéndole una celada a las blancas, porque la dama, al capturar este peón, que fue lo que pasó en la partida, dejan de proteger al caballo de C3. Entonces la jugada siguiente de las negras es dama por B2. Capturan ese peón y atacan simultáneamente a la torre y al caballo, y estos no se pueden defender en una sola jugada, es decir, se va a perder uno. ¿Qué es lo que las blancas deciden hacer? Bueno, si se fijan, el cuadro de D8 ha quedado debilitada, la casilla D8 ha quedado muy debilitada, y bastaría con un jaque de la dama para dar mate. Entonces, bueno, las blancas, sin miedo a la entrega de material, juegan la torre a D1. Y esto es una buena jugada porque de alguna manera está materializando ese peligrosísimo jaque que sería mate en D8. A las negras parece que no les importa y han visto una salida, un recurso, pues para capturar material, para seguir comiendo piezas, y lo que hacen es capturar el caballo dama por C13, y además lo hacen con jaque, lo que obliga necesariamente al rey a cubrirse o a moverlo. Si el rey se cubre del jaque, que lo tendría que hacer con el alfil, entonces ya la acción de la torre sobre la dama no es posible. Entonces, bien, ¿qué otra jugada tienen las blancas para dejar esa columna, la columna D, abierta, que no sea obstruida por sus propias piezas, y así poder dar eventualmente un mate? Bueno, mover el rey a F1 o a E2, pero al hacerlo la dama tomaría el alfil nuevamente con jaque, otra pieza cae y pues la amenaza de mate no se estaría todavía capitalizando, no se estaría haciendo realidad. ¿Qué hay que hacer? Pues no queda otra más que cubrirse con el alfil. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es obligar a la dama negra a que se vaya de C3, que en dado caso pues lo que va a hacer es capturar el alfil de C4, que pareciera pues una buena jugada. Siguen comiendo material, siguen teniendo ventaja material las negras, y bueno, pues las blancas están con su todavía irrealizable plan de dar mate en D8. Entonces, bueno, las negras fácilmente juegan dama por C4. Bien, pues parece que la posición se ha aclarado un poco y aparentemente las negras tienen amplia ventaja material. Han ganado un caballo y un alfil, pero las blancas todavía cuentan con esa amenaza de mate. Es decir, las blancas todavía pueden dar mate en vísperas de la cual han entregado las fuerzas, han entregado sus piezas en pos de dar ese jaque mate. Entonces, analizamos si sacamos el alfil, suponiendo que lo movemos a F4, pero entonces las negras tienen este recurso, F6, y con esa jugada se echa por tierra
todo el plan de las blancas de dar mate. Entonces esa no es una jugada aceptable. Ahora, como ya vimos que sacar el alfil para que la torre apoye a la dama no es un plan viable por la respuesta defensiva de las negras, y dado que las blancas ya han entregado bastante material, pues se necesita hacer una jugada agresiva, muy agresiva, que se anticipe a esa jugada liberadora de las negras. Entonces, pensando en cómo podríamos realizar esta jugada y profundizando en el análisis, vemos que bastaría un jaque de la torre, en este caso la torre que está en D1 es la que podría hacerlo, bastaría con un jaque de la torre en D8 para dar mate. Y vemos que también el alfil desde A5 controla la casilla D8, que es la base de las preocupaciones de las blancas. Pausen el video un momento, y si quieren, para que descifren o que puedan descifrar cuál es la jugada de las blancas, cuál es esa jugada que les da la victoria definitiva. Entonces, de repente, pues a las blancas se les ocurre una combinación muy fuerte, como les decía, se necesita una jugada fuerte y definitiva. ¿Qué pasa si yo entrego mi dama en D8? Bueno, entonces el rey captura, no le queda de otra, no puede sustraerse de ese jaque moviéndose, es su única jugada, capturar la dama, rey por D8, y entonces viene esta jugada, y por eso yo les decía de lo poderoso que es el ataque a la descubierta, y en este caso el ataque doble. Alfil A5, jaque, y estamos dando jaque con el alfil y con la torre, con dos piezas a la vez, porque al mover al alfil, ponernos en A5 y dar jaque al rey, también lo está haciendo la torre. Se descubre la acción de la torre sobre el rey, es un jaque doble. Obviamente un jaque doble no puede ser cubierto, porque estamos atacando con dos piezas al rey, y en una jugada no es posible cubrir el ataque del rey. ¿Cuál es la única manera de librarse del jaque? Mover al rey. Es la única manera, y la única casilla que el rey tiene libre, pues es su posición anterior, en E8. Entonces el rey se mueve a E8, y entonces lo que hacemos es mover la torre a D8 y damos jaque mate. Y así, con esta combinación de jaque doble, pues se logra el objetivo, que era dar mate en esa casilla, dar mate al rey adversario. Como pudieron ver, las blancas entregaron material, entregaron la dama, pero a cambio de la entrega de la dama, pues dieron mate, ganaron la partida, que es el objetivo del ajedrez. Entonces esta partida, la moraleja que nos deja es no importa entregar el material que sea, si con eso vamos a ganar la partida. No hay que tener miedo, simplemente analizar bien la posición y ver si con una combinación de sacrificios, de ataques dobles, ataques a la descubierta, se puede lograr dar mate al rey, que es lo que pasó en esta partida. Bien, es todo por esta ocasión. Gracias por ver el video. Den el like, compártanlo, y nos vemos hasta la próxima.